los, en los Bueno, hola, señor, buenas tardes. hola Sebas. Sí, justamente te quería hacer unas preguntas, ya que estaba hablando sobre el tema. Sí, adelante. Eh, es que, por ejemplo, cuando yo creo que es un factor muy común y es que pues muy pocos negocios, o sea, tiene que ser muy grande para que se mida, ¿no? Se mida, digamos, con estados financieros, cómo está trabajando para de ahí mismo, digamos, partir. Pero cuando Sí, nos encontramos con estos negocios que pues no llevan como esta contabilidad organizada, sí, esto podríamos llevarlos como un elemento más que se ponga en el planteamiento, o claro, sea, sí, que sea claro. necesario para, digamos, es que yo estaba analizando esto y yo le quería preguntar si esto era como una propuesta para luego hacer el trabajo, que Esto que digamos, estamos nosotros haciendo acá, sí, claro, ujú, es un anteproyecto. Ustedes en ningún momento tienen que aquí plantear la forma por la cual van a cubrir esos elementos en los cuales carece la empresa. Bueno, los del semillero, pues sí, ellos pues que en el caso están trabajando con la empresa, pero porque es un trabajo ya del semillero. Pero realmente en este caso es desde el anteproyecto. O sea, ustedes lo único que hacen son los planteamientos, más no el desarrollo. Yo aquí no les voy a pedir que desarrollen nada todavía. sí, profe, porque es que cuando uno llega, o sea, pues estuvimos hablando con el señor y pues él nos comenta, pues que también le comenté un poquito, me lo había dicho antes también, Ujú. que no llevan esa organización, esa contabilidad. Entonces, digamos, Eso. para manejar esa liquidez, digamos, para encontrar ese capital de trabajo que se está necesitando y Ujú. para hallar esos niveles de liquidez que, digamos, se mantengan estables o pues ya se trabajen las estrategias de gestión para mantenerlos, pues digamos, de ahí mismo medirlos, ¿no? Hay que medirlos y Ujú. entonces, pues, uno queda corto en el sentido de, un momento, por favor. Ahora sí, uno queda corto en el sentido de decirle, bueno, eh, evaluar cuáles son los que se tienen y decirle, pues esto es los que tiene que mantener, los niveles que tiene que Ujú. mantener y cuáles serían las estrategias. O sea, Sí. hasta ahí difícilmente pues ahorita podíamos llegar. Pero le quería preguntar si, digamos, con estos elementos que se tiene, así como yo le digo que son como cosas que el Señor me menciona, pues digamos, eso se mete en la estructura del planteamiento. Sí, claro. O sea, incluso básicamente yo les decía a ustedes, uno termina impactando el elemento desde el punto de vista de las causas, ¿no? Yo creería que uno de las causas que están originando esa falta de gestión en su capital de trabajo son los estados financieros. O sea, no verlo tanto como un elemento, sino también como una causa, ¿sí? Entonces, básicamente acá lo que tú me dices, para yo poder organizar muy bien una gestión de inventarios, lo primero que debo tener, aparte de una herramienta o algún sistema de inventarios, son unos estados financieros, ¿cierto? Que me permiten a mí medir algunos temas de rotación y niveles, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hablar de temas de capital de trabajo, pues necesariamente tengo que empezar a mirar cómo hago para gestionarlo de forma correcta, ¿sí? Y es ahí donde yo encuentro las causas. Entonces, yo no solamente mío que yo les, o sea, el elemento como tal es, digamos, el endeudamiento producto de sus gastos acumulados, los inventarios, el efectivo, las ventas, etcétera. Pero las causas que están detrás de ello que permiten, que generan una mala gestión en su capital de trabajo y en esos niveles de endeudamiento, son precisamente entonces no llevar unos estados financieros, no contar con un sistema de inventario, no hacer un presupuesto de ventas, no tener, digamos, en este caso, un plan o unas políticas para el manejo de efectivo, ¿cierto? Entonces, hay algunas causas que van inmersas dentro de esos elementos que son los que están generando que se presente actualmente ese problema en los bares. ¿Ves? Entonces yo me concentro en este sentido ya cuando estoy proponiendo el desarrollo de mi investigación en mejorar o en este caso, eh,
Sí, en mejorar las causas, ¿cierto? Sobre las causas, sobre la raíz, es que yo trabajo, ¿cierto? En eliminar esas causas para poder entonces, en este caso, buscar eliminar el problema. Es como cuando tumbas el árbol, ¿no? Si tú quieres, en este caso, que el árbol se caiga y no vuelva a nacer, porque si tú lo tumbas por el medio, pues puede volver a seguir a nacer, pero si tú le quitas la raíz, el problema ya no se vuelve a presentar. Entonces, al final se trata de eso. Ustedes tienen que buscar que si bien es cierto hay un problema y hay unos elementos, nos vamos a ir es a las causas, ¿cierto? Que están generando eso y tratar de quitar de raíz esas causas para que todo el problema llamado árbol se caiga. ¿Ves? Pero eso que estoy proponiendo, eso que estoy diciendo de coger el, digamos, y Sí, señor. proponer desde esas causas, ya sería el desarrollo y esto no lo van a entregar ustedes acá en este curso. Eso ya se los van a pedir a ustedes cuando estén pasando esta propuesta en un trabajo de grado, en donde tienen que mostrar pues cuál fue el de impacto que se tuvo, ¿no? Pero la empresa no tenía esto, ahora yo le entregué esto, no hacía mal esto, yo le entregué esto, hacía mal esto, yo le entregué esto. Y al final empiezo a decir todas las cosas negativas, ¿cierto? Esas cosas que estaban formando el problema, todas esas causas, y todo lo que yo le entregué a la empresa para mejorar ese problema, para quitarle de raíz ese problema. ¿Listo? O sea, esa última parte que su merced menciona sí va dentro del curso. Va dentro O del sea, esa proyecto final, ya cuando lo estén haciendo, ya vuelvo y digo, en un trabajo de grado. Aquí, no, aquí solo únicamente lo investigación. van, solamente investigación y las van a determinar, más no a realizar. Es decir, van a decir, yo voy a crear un sistema de gestión de inventarios, voy a crear un sistema que les permita emitir estados financieros, voy a hacerles un presupuesto de ventas, voy a permitirles a ellos hacer un presupuesto o un plan de pagos para disminuir su tema de endeudamiento, voy a apoyarlos a ellos en ello, esto, que son las causas que están permitiendo ahorita que en los bares se presente esa falencia en la gestión de capital de trabajo y en el nivel de endeudamiento que tienen. Eso es lo que les voy a entregar. ¿Listo? Pero es determinarlo, más no realizarlo. La realización de eso que se determinó que se iba a hacer o que se debía hacer, ya es la continuidad que ustedes deben hacer en estos 3 o 4 semestres que les queda para entregarlo como un proyecto de grado. Ok. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, ¿usted se acuerda que una vez en lo que él decía el semestre pasado hubo una reunión de emprendimiento y había unos señores de Bogotá que ellos habían logrado, digamos, en la cuarentena sacar un software que emitía estados en, en tiempo real? sí, sí, Eso sí. se puede utilizar, digamos, o digamos, uno podría, eh, digamos, en el proyecto, en las estrategias que uno va a determinar que se van a implementar, uno podría decir que contrataría con esa empresa o uno tiene que crear esas herramientas. No, tienes que crear las herramientas, porque en este caso partamos del hecho es de un proyecto de grado. Si fuera un proyecto externo que tú ya con tu título o ahora te pueden contratar y decir, venga, Sebastián, es que yo tengo esta necesidad, esto. Entonces tú dices, perfecto, yo se lo hago, yo aporto una cosa y busco otros agentes que me ayuden y eso funcionaría chéverísimo, ¿no? Incluso vaya más al tema de consultoría y demás. Pero como es un proyecto de grado y para un tema, ustedes que están es en la universidad, todo lo que se construya y se entregue debe provenir de los integrantes del trabajo. Ok, ¿Listo? perfecto, Ustedes en profe. Sí. efecto no pueden decir, no, es que entonces voy a decir a esta empresa que haga esto por mí y ya. No, grave. Ujú, ¿Listo? de Ya acuerdo. cuando estén Sí. ejerciendo e incluso en ese momento ustedes pueden decir, bueno, yo conozco esta empresa y si alguien tiene esto, yo les digo, yo les encuentro la solución y gano, ¿no? Incluso empiezo a monetizar, pero pues en este caso no, para el proyecto de grado no aplica, Listo. Sí, ¿vale? es bueno, digamos, tenerlo así ya eso aclarado, pues para sí mismo Sí, uno identificar estrategias. sí, buena pregunta. Bien, en el caso de Mónica, Mónica me comentaba del tema
acerca del impacto que ha traído en las finanzas, sí, en las finanzas, sobre todo en la competitividad también y en el volumen de ventas, ¿cierto? Sí, Actualmente señor. del supermercado. Bueno, Sí, los elementos obviamente aquí que giran en torno es la competencia, ¿cierto? Gira en torno entonces eh, pues los precios, gira en torno entonces el poder adquisitivo, gira en torno, digamos, eh, los volúmenes o digamos la ubicación, ¿cierto? Son algunos elementos aquí. La pérdida de clientes, etcétera. Hay unos elementos acá que yo tengo marcados, ¿cierto? En tanto a clientes, competidores, productos, ¿cierto? El tipo de mercado que busco atender. eh, bueno, también se relaciona mucho también con el tema de los canales, etcétera. Y en este sentido, pues hay que hablar entonces de cuáles son esos datos, información, causas, pero yo le decía a Mónica que es muy importante y este trabajo me parecía súper chévere porque hay unos elementos acá que empiezan a jugar o a ser parte también del por qué se vienen presentando la caída de las ventas, ¿no? Cuando uno mira el problema es que los supermercados con subsidios tienen muy baja competitividad, ¿cierto? Entonces uno pregunta el por qué. ¿Por qué vienen perdiendo clientes? Entonces uno dice, bueno, primero porque hay mucha competencia. Segundo porque ha disminuido el poder adquisitivo. Tercero porque se viene presentando, no sé, un alza en los precios, ¿cierto? Cuarto, porque no hay estrategias promocionales. Entonces, esos son los elementos. Y de ahí uno empieza a construir los datos, ¿no? Datos que empiecen a nutrir el por qué se viene presentando, digamos, en cuanto a la competidor. Entonces, cuántos competidores hay, ¿cierto? Cuántos hay en la zona, cómo vienen compitiendo, ¿sí? En promedio, cuáles son sus ventas, etcétera. Y luego empiezo a mirar entonces las causas por las cuales yo tengo un bajo nivel de competitividad frente a ellos, ¿sí? Quizás yo ofrezco productos de, a precios muy elevados, o quizás estoy mal ubicado sí, geográficamente, o quizás de pronto no ofrezco los canales que ellos utilizan, no sé. Hay que mirar unas causas por las cuales yo estoy perdiendo competitividad. ¿Mm? listo, profe. Profe, una así como digamos, puedo como meter, es que pues yo que trabajé con subsidio, no muchas, pues no siempre con subsidio tiene precios, o sea, los precios son altos, los precios me parecen cómodos y hay marca propia que pues ¿Mm? son económicos, como igual en justo, bueno, que el clorox, que el jabón líquido para la loza, bueno, todo marca propia pues es muy Sí, económico. Entonces, digamos, como yo lo voy a, bueno, lo vamos a tomar acá con Laura, el del Kennedy, ese, pues con el solo nombre Colsubsidio del Peñón, pues la gente cuando recién se puso el Colsubsidio acá, pensaba pues que iba a ser costosísimo, que solamente sí, la gente del Peñón, bueno, sí, entonces eso también tiene que ver, porque pues realmente claro, cuando la esa es una cliente causa. ingresa, se da cuenta que Ujú. los precios no son costosos, que sí hay algunas cosas como pues para gente, digamos, del Peñón, porque hay para todo, tanto como para el estrato 2 estrato uno, pues así. Sí, y Entonces, hay eso una también. falta de estrategias promocionales, ¿cierto? Hay una falta también o tenemos que mirar la forma como... Pues estrategias promocionales sí tienen y tienen bastantes. Lo que pasa es que No, no yo todo hablo el para mundo no tiene. hablo para el tema de sacarlos, sino para que la gente, o sea, en cuanto a la recordación, cambiar la recordación de marca, ¿sí? Ah, ok. Porque es que la estrategia No, y promocional no es también puede solamente ser para un impulsar un problema. producto, sino también para poder posicionar la marca que tú, como tú lo mencionas, la marca se ha posicionado erróneamente en la cabeza de los girardoteños, ¿sí? Y entonces acá no estamos hablando de promociones los productos, sino busque promocionar su marca o posicionar la marca de tal manera que cambie ese paradigma que tienen las personas de que el subsidio es caro, Ok. ¿ves? Listo, Eso, profe. pero bueno, eso ya sería más adelante en las propuestas para el desarrollo ya de la investigación.
¿sí? Eso sería lo que ustedes tendrían que determinar. Pero también tengan en cuenta que esto lo estamos asociando, sobre todo con los, dentro de la investigación, estamos hablando, si es en temas de consumo masivo, no se puede negar que el tema las reformas tributarias y los impuestos están 100%, recaen 100%, digamos, en el consumo y sobre todo en esas empresas de consumo masivo, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener dentro de las causas que están afectando el poder adquisitivo en las personas en Girardot, hablar netamente entonces de lo que se viene presentando en las reformas tributarias y lo que nosotros mencionábamos, o bueno, lo que yo te decía por internos. ¿Listo? Listo, Para que profesor. se denote eso dentro de la investigación y se empiece a hablar entonces cómo se ha venido presentando esos cambios del poder adquisitivo en las personas producto de las reformas tributarias, ¿cierto? Y eso obviamente impacta de forma negativa digamos, las ventas, que es lo que estamos nosotros viendo dentro del problema. Es uno de los Sí, elementos, es poder adquisitivo, que entonces tiene una causa. Una de las causas es, en este caso, las claro, reformas, las claro, sí. reformas tributarias. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Entonces, todas esas cosas tienes que usarlas aquí para que lo vinculen. Creo que de pronto otro elemento acá podría ser, no sé qué tanto las ventas de Colsubsidio, que es el problema que vemos, ¿cierto? Poco nivel de ventas que tiene, dependan de los afiliados a las cajas, para que también lo Es revisen. que eso también, por ejemplo, profe, digamos, pues cuando tú decías que, digamos, los descuentos y eso, hay unos descuentos en que se puede, digamos, cualquier persona puede acceder a ellos, pero entonces la mayoría, el que más puntaje, digamos, que está el 20 directo al precio, pero entonces el 50 si cancela con la tarjeta, entonces pues no todo el mundo tiene Eso. la tarjeta porque pues no todo el mundo está afiliado a la caja de compensación. Exactamente, entonces ahí vemos otro elemento que también nos toca extraer datos, que es precisamente cómo se vienen comportando las afiliaciones en los últimos años, ¿sí? Porque puede que entonces en este caso una otra causa que esté originando eso es precisamente la falta de gestión precisamente empresarial para que las personas no se retiren de la caja, ¿cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, pueden ser que, pues si bien unas porque quedan sin trabajo, pero otras porque simplemente compensar les quitó el cliente, ¿sí? Entonces fueron y se ganaron a la empresa donde estaba Colsubsidio y el de Colsubsidio no hizo nada o nunca gestionó nada y al final eso termina impactando también las ventas de Colsubsidio, ¿ven? Entonces hay que tener en cuenta también eso porque si estamos hablando en términos de ventas, pues hay que entender cómo funcionan las ventas de ellos, ¿no? Entonces miramos por un lado, vuelvo y digo, la competencia, miramos por otro lado sus productos, miramos por otro lado sus clientes, ¿cierto? Miramos por otro lado entonces el poder adquisitivo de la población. Y en cuanto a los clientes, vemos que un gran nicho de clientes que depende con subsidio es precisamente los afiliados. Entonces, en la medida que hayan más afiliados, pues va a haber más personas que puedan acceder a la tarjeta y por ende entonces a los descuentos y el volumen, ¿cierto? Entonces, hay una gran dependencia ahí y es necesario entonces abordar ese elemento, extraer información que nos permita identificar cómo se viene comportando, cómo viene funcionando ese tema entonces en cuanto a las cajas de compensación afiliados. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. señor. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta entonces a la hora de marcar entonces el problema. Y en el de Profe, María hay, José, ¿sí? es que, espera, otra preguntita. Es que hay un tema también que me tiene a mí pensando, digamos, en cuestión de que cuando lo que hablamos en la clase de administración financiera, de pronto de los inventarios o los productos que no rotan, todo esto, y que ellos Sí, tienen cierta cantidad de dinero disponible para pérdidas, digamos, sí, pero hay, por ejemplo, casi siempre el presupuesto del día de venta, ellos lo sacan del año anterior, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, eso afecta muchísimo también porque, digamos, hoy 14 de abril, hace un año, hubo un descuento, no sé, en electrodomésticos, ¿sí? Entonces ese día se vendió muchísimo.
Mm. Y pues se supone, porque pues así era, o pues así es como los manejan, que hoy entonces el presupuesto del día de hoy son de 50 millones y pues el día de hoy, digamos, no hay ningún descuento, no hay nada para poder tener esa cantidad de la venta, ¿sí? Eso, Entonces empieza a acumular y acumular y acumular y puede que digamos el fin de semana pues haya un madrugón, haya algo y pues ahí algo estabilice, ¿sí? Pero entonces sí, siempre va a haber, está perdiendo y está perdiendo y está, o sea, uno realmente mira y está en pérdidas porque pues, eso, ese es otro elemento. O sea, si yo sigo mirando el tema de por qué las ventas del subsidio han caído, entonces puedo ver que otro elemento es que hay una mala planificación de los presupuestos o a la hora de establecer esas campañas promocionales, ¿cierto? Porque las consecuencias, o sea, esa es la causa, ¿cierto? La consecuencia que está derivando eso es la acumulación de inventarios, la acumulación o el vencimiento de los productos, etcétera. ¿Ves? Entonces, esa es la consecuencia, lo que está derivando a hacer lo que tú me dices, ya entendiendo cómo funciona la empresa, lo que está derivando no hacer un buen esquema de presupuestos, midiendo entonces en este caso cuáles son las épocas y los momentos claros en los cuales la empresa debe sacar esas campañas promocionales y demás. ok, profe, ¿Listo? Entonces, ese es gracias. otro elemento, otro elemento. Tenemos 5 elementos. Tengo la competencia, tengo el poder adquisitivo de las personas, tengo los clientes, ¿cierto? Tengo los presupuestos y tengo la imagen, ¿cierto? La imagen. Entonces ahí tiene unos muy buenos elementos en los cuales tienen que trabajar. El problema central, ¿cuál es el problema central? La pérdida de clientes, o más bien los bajos niveles de ventas presentados, no sé, en el último año, en los 2 últimos años. Sí, tendríamos que mirar obviamente y delimitar el problema para entender desde cuándo voy a empezar a examinar del por qué se viene presentando. Porque si yo digo, por ejemplo, en los últimos 2 años, entonces también, por ejemplo, en cuanto a las personas que hacen en cuanto al tema de afiliación, la base de datos de afiliados la voy a revisar en los últimos 2 años, ¿cierto? Y voy a mirar los competidores que hay de 2 años hacia acá, ¿cierto? No me voy a concentrar, por ejemplo, en un competidor que estaba hace 5 años, pero que ya hoy no existe, ¿sí? Entonces tampoco, lo elimino. Tienen que ser los competidores de 2 años hacia acá, ¿sí? Y tiene que ser entonces los cambios del poder adquisitivo y las reformas tributarias que se han presentado en los últimos 3 años. Porque no voy a hablar, no, es que en 1990 salió una reforma tributaria. No, eso no, ya no tienen, ya no tiene impacto acá en el periodo que estoy delimitando en mi investigación. Entonces todo va en función del mismo espacio temporal que yo vaya a escoger. ¿Listo? Bueno, sí, señor, Entonces, gracias. entonces podemos Bien. delimitarlo a 2 años, 3 años, ¿cierto? Pues es que eso depende cuando hablen allá con la persona donde están planteando la empresa y les diga, no, es que en los últimos 4, o desde que nacimos, llevamos 4 años en el mercado y la verdad es que este colsubsidio no ha dado porque no ha dado, ¿cierto? Entonces, pues bueno, cojo de ventana entonces los 4 años, 3 años, dependiendo cómo se plantee directamente en la empresa. Eso ya depende con la empresa, eh, caso de estudio. Bueno, ¿Listo? Profe, yo le iba a preguntar eso al momento de hacer el alcance y la limitación, sin estimar, uno debe Sí. poner desde qué año empieza la empresa a tener esas falencias y el por qué, ¿cierto? Sí, sí, si hay algún detonante o si de pronto se presenta a raíz sí, a raíz de algo, a raíz de que se viene presentando, en caso que sea claro, porque si no es claro, pues al final no lo coloco, pero sí lo delimito en el tiempo. En el caso de Sebastián, por ejemplo, que lo decíamos, para él sí es claro que es a partir de la pandemia se agravó la situación. Pero en el caso del colsubsidio puede que ellos no tengan claro desde cuándo, puede que sí, ellos digan, uy, el primer año la verdad fue buenísimo, pero es que hace 3 años para acá yo no tengo ni idea o no sé, no hemos investigado realmente qué ha pasado y cuáles son, qué debemos hacer para nosotros recuperar y volver a llevar esos niveles bueno, entonces ahí yo no tengo claro
pero sí, obviamente tengo claro es desde cuándo se viene presentando el problema. Lo que no puede faltar es desde cuándo. Lo que sí, si tengo el por qué, bueno, pues ahí ya lo puedo empezar a relacionar. ¿Listo? Listo, entonces por lo menos nosotros revisamos y dijimos que, bueno, dijimos no, se dio a notar que fue de hace 3 años. Podemos escribir en el documento que el problema de la empresa empieza hace 3 años, pero no es, o sea, si no tenemos el porqué exacto, no es necesario ponerlo, ¿cierto? Sí, no es necesario. No es necesario. Ustedes pueden incluso con la señora decir, la señora Margarita, viene operando hace 25 años, eh, y pues en los últimos años, ¿cierto? En los últimos 3 años ha venido presentando una serie se han agravado pues unas situaciones de cuarto a su modelo de negocio, ¿cierto? Aunque si yo estoy hablando del modelo de negocio de ellas, yo creo que eso es desde que nacieron, ¿sí? Desde que nacieron nunca lo han definido. Pero bueno, tendríamos que mirar ahí bien porque puede que hayan nacido, no lo definieron, pero ahorita ellas han avanzado mucho. Entonces, hay algunas cosas que faltan por definir y otras que no. Podríamos pensar, cuando ellas decidieron como quedarse quietas? Desde ahí es que parte el problema, ¿sí? Desde cuando quedaron como conformes en lo que ya aprendieron, los crearon productos, crearon eso, pero ahí como que hubo un momento en el que se estancaron y no volvieron no se preocuparon de seguir desarrollando su modelo de negocio, ¿sí? Y ahí hay un momento clave en el que puede llegar, en el que se pudo haber dado eso. Y ese es el momento en el que en el que ustedes tendrían que definir cuándo pasó eso. Porque seguramente ellas arrancaron con todo el ímpetu, ellas seguramente empezaron ya aprendiendo, desarrollando sus productos y demás, pero llegó un momento en el que la gasolina se acabó, como que ya las cosas quedaron ahí estancadas y se nos olvidó seguir construyendo el modelo de negocio y desde ahí es que parte el problema. ¿Listo? Sí, señor. Ujú. En el caso de María José y Paula no sé, en las últimas sesiones ya nuevamente me toca reportarla con las fallas pendientes, si de pronto pierde por inasistencia también para que también, pues Majo le digas que de pronto te va a tocar seguir sola porque siempre entendiéndome contigo en cuanto al grupo, no, así no son las cosas. No sé, Majo, al final qué decidieron en cuanto a la empresa. Inicialmente quería saber si van a tomar también una de las del semillero o si van a seguir con la empresa de calzado. Buenas noches. Profe, vamos a seguir con la empresa de calzado, bueno. Ok, listo. Entonces igual, pues, según entiendo, esta empresa, eh, digamos, carece también de un tema de gestión de capital de trabajo, Sí, señor. ¿cierto? Estados financieros, inventarios, temas promocionales, ventas, Ujú. ¿listo? Entonces Sí, la idea profe. es profundizar muy bien ahí qué viene pasando. Y sobre otro elemento que nace ahí importante es lo que tú mencionabas acerca de del contrabando, ¿cierto? ¿Era Sí, contrabando? No profe, esa es contrabando. otra. Eso se llama no, eso no es contrabando, eso es que piratería, ¿cómo se llama eso? No, pues es que normalmente es algo, le dicen así. Pues Le dicen que, no, normalmente le dicen que contrabando, profe. sí, Pero no sé qué otro, o sea, qué otro nombre le, pues para que no suene tan feo.
Ya. Pero es que, o sea, actualmente ellos compran eh, réplicas. Sí, profe. Original y pues normalmente le llaman 02. Réplicas. Sí, señor. Sí, El eso de que 02. tienen doble marca 02 o triple A Es, es, o... Bueno, no sé. Ok. Entonces, ese es otro elemento ahí que juega parte también del problema. Pero el problema central, ¿cuál es? ¿También las ventas? ¿O qué ha pasado con la empresa? ¿Cuál es el problema? sí, profe, pues a raíz de la pandemia, obviamente las ventas bajaron mucho y yo, pues actualmente también. Ya, Pues lo que me comenta pues mi mamá, ¿sí? sí. Y sí, las ventas y, y ya. Y, por ejemplo, ¿cómo vienen controlando el tema de los robos? ¿Se presentan? Uy, profe, no le he preguntado, pero yo sí creo. Mm, Porque ellos ahí, por ejemplo, ellos ahí no manejan inventarios ni nada. sí, Eso porque sería eso, también, sería ajá, bueno preguntarle. y eso hace parte también de los, digamos, de lo que se debe abordar en el problema, Ujú. eh, que terminaría siendo básicamente una, digamos, una causa o una consecuencia, perdón, de no tener un control en el sistema de inventarios, ¿sí? Y el tema ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Ustedes manejan allá sistema de crédito? No, profe, esa ¿No? también es la otra. No, no, ellos no manejan el sistema de crédito. No, ¿No señor. manejan sistema de crédito? No. ¿Y no saben por qué? No, profe. Bueno, No sería nada. porque si yo veo el tema desde el punto de vista de las ventas, pues tiene que ver entonces en su sistema de inventarios, en su sistema de crédito, ¿cierto? Tema en cuanto a las promociones y demás, la competencia, los clientes, los precios, todo eso es lo que ustedes tienen que hacer como un estudio que permita también determinar ese, ese nivel de competitividad y de ventas que puede llegar a mejorarse en la empresa. Por ejemplo, la definición de precios, ¿cómo definen precios allá para un par de zapatos? Listo, profe. ¿Sí? Ujú. Lo mismo, ¿cómo definen esos precios? Es otro elemento. El tema de precios es otro elemento. Listo. Y Melissa, Melissa, ¿con qué empresa vas a trabajar? ¿Con la de la señora Nubia? Sí, sería que trabajaras entonces con la de Nubia. ¿Listo? Entonces, al igual que Ani, lo primero que deben hacer es un planteamiento del problema frente a la situación que se viene presentando en las empresas de las empresas de economía naranja vinculadas a, o sea, la parte artesanal, ¿listo? A nivel nacional. Y luego ya hablan acerca de la falta de encontrar un modelo de negocio que les permita ser mucho más competitivas a ellas, ¿listo? En este caso igual hablar de esos elementos que son los del Canvas
para empezar a identificar entonces esas causas, ¿cierto? Esos datos de información y causas que están generando entonces esa falta de competitividad. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los marcos de referencia. Esos marcos de referencia terminan siendo básicamente cinco marcos de referencia. El estado del arte o el marco de antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual, el marco histórico o contextual y el marco legal. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del primero de ellos, estado del arte. ¿Ustedes han escuchado o tienen, perdón, han escuchado acerca del estado del arte? ¿Saben qué es eso de estado del arte en una investigación? Son las investigaciones similares a la que estamos trabajando. Son las investigaciones En un periodo de tiempo, yo lo trabajé cuando estaba en el semillero, en los cursos, Sí. y eran 5 años, o sea, si estamos en el 2020 serían los 5 años anteriores al 2020, ya que pues años muy lejanos no se tienen en cuenta por lo mismo, porque ya no afectaría en la actualidad, entonces lo manejábamos con 5 años anteriores y se buscaba investigaciones idénticas, si había, pero pues no hay investigaciones idénticas, así que uno encuentre, porque pues son temas como muy actuales o investigaciones similares que se parezcan a las que estamos tratando. Sí. En muchos casos era que por lo menos yo estaba trabajando una herramienta de mercado de divisas. Sí. Entonces, la metodología que yo estaba utilizando no puede ser que la estuviera manejando en mercado de divisas, pero sí en otra cosa como estructuración de portafolios. Sí. Sí, es como lo que yo estoy utilizando, cómo lo utilizaron en otra. No tiene que ser el mismo tema, sino que se vea que también lo ponen en práctica. Ok. Muy bien, Ani. Bueno, el estado del arte, como lo menciona Ani, parte del hecho de ser un antecedente de la investigación, ¿sí? Necesariamente el fin de realizar esos antecedentes de la investigación es precisamente enriquecer la investigación que estoy realizando actualmente, ¿cierto? De cierto modo, cuando un investigador se propone resolver un problema de investigación, pues al final puede llegar a encontrar diversas formas en las cuales pueda llegar a resolver ese problema, ¿sí? Y ahí es donde se precisa, o una de las principales, digamos, niveles de importancia que tiene este estado del arte, ¿sí? Porque así como lo decía Ani, fíjate que Ani planteaba pues a manera de ejemplo lo que le sucedió. Entonces yo quería hacer un modelo, un esquema de divisas, y pues en este caso no encontré una herramienta, perdón, de inversión. Creo que sí, herramienta de inversión fue que me dijiste. Sí, profe. ¿Sí? En divisas, y en este caso pues no lo encontré igual, pero yo lo que voy a buscar es algo similar, ¿cierto? Ahora, lo que quiero que entiendan en cuanto al estado del arte es que el fin no es empezar a buscar investigaciones similares. El fin del estado del arte es enriquecer la investigación actual que estoy realizando, ¿cierto? ¿Y cómo logro enriquecer esa investigación actual que estoy realizando? La enriquezco en el sentido de lograr identificar aportes que me permitan a mí construir de una mejor manera la investigación que estoy realizando, ¿sí? A su vez, garantizar en este caso, pues no llegar a investigar algo y repetirlo, eh, porque puede llegar a suceder, ¿sí? Puede que yo esté investigando algo, que ya alguien lo investigó y lo planteó
de la misma manera como yo lo planteé. Es decir, ya hay un conocimiento que se ha generado y en este caso pues yo no voy a utilizar ese mismo conocimiento ni voy a poder seguir con mi investigación, teniendo en cuenta de que ya hubo alguien, un investigador que previo a mí ha realizado esta investigación. ¿Listo? Entonces, ese estado del arte se centra en el estado en el que se encuentra el problema en la investigación y me permite a mí, a través de esa investigación documental, identificar qué se ha hecho, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho y cómo se le dio a esas, digamos, cómo se dio esa solución a ese problema de investigación por parte de aquellos investigadores que abordaron ese problema? ¿Listo? Esos aportes son muy importantes y son muy significativos. Son significativos en la medida de que, vuelvo y repito, le permiten a usted orientar de una mejor manera su investigación, ¿sí? Le permiten a ustedes por lo menos profundizar en temas que quizás ustedes no hayan abordado o contemplado, ¿sí? Les permiten a ustedes encontrar algunas disposiciones, eh, por ejemplo, en aspectos metodológicos, ¿sí? Es decir, ese estado del arte termina siendo muy importante porque yo lo que voy a hacer ahí es revisar en una ventana de tiempo eh, de 5, máximo 7 años, y eso que ya serían investigaciones que las terminaríamos alargando mucho. Pero sí, 5 años atrás es lo normal, en donde yo voy y reviso, ¿cierto? ¿Qué se ha investigado acerca del tema? Pero vuelvo y repito, más allá del que se ha investigado, es una vez se realizó esa investigación, cómo llegaron estos investigadores a la solución del problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Ani lo que encontró fue una herramienta de portafolios, entonces decían, no, es que ellos no hablaron acerca de divisas, pero sí lo hicieron acerca de portafolios. Yo lo que voy a revisar ahí es cuáles fueron los aportes, ¿cierto? Que ellos encontraron, qué fue lo que ellos hicieron, ¿sí? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y de esa manera entender cómo me puede llegar a aportar a mí esa investigación. Ese estado del arte, muchachos, es una de las cosas que más tiempo demanda en la investigación, ¿sí? Aquí no se trata de que ustedes cojan los primeros trabajos de grado, ni los primeros documentos corporativos, ni los primeros artículos que hablen acerca de ello, ¿sí? Porque, pues, en este sentido, ustedes deben encontrarle, digamos, la importancia que tiene el realizar un correcto estado del arte, ¿sí? Y es que estos documentos que estoy mencionando ahorita que aportan, artículos, documentos corporativos, trabajos de grado, etcétera, necesariamente deben tener un vínculo no solamente relacionado con el tema que estoy investigando, sino un aporte significativo a mi investigación. Y para ello implica una lectura de todos estos documentos en donde yo pueda llegar a extraer claramente esos aportes, ¿sí? Y precisamente en esa revisión de bases de datos, ¿cierto? En esa revisión de repositorios, en esa revisión de documentos, en esa lectura, pues en donde digo que ustedes van a demandar un muy buen tiempito aquí para poder desarrollar ese estado del arte. ¿Hasta ahí va claro qué es el estado del arte? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí.
Cuando usted dice nutrir la investigación que estamos llevando a cabo, es como esos trabajos ya realizados anteriormente nos pueden dar como ideas o metodologías o procesos que podemos estar involucrando en el trabajo de nosotras. Sí, exactamente. Desde la base teórica, desde la base práctica, desde la base metodológica, desde de pronto algunos esquemas en cuanto a la investigación, a la forma como se debe realizar la investigación, algo, ¿cierto? Algo nos aportó de manera significativa. Puede que yo de pronto esté investigando a manera de encuestas, pero resulta que ellos dentro de la investigación se dieron cuenta que la mejor manera de hacerlo es a través de entrevistas o a través de un grupo focal. Entonces, no es necesariamente del producto, sino me está aportando acá desde el aspecto metodológico, ¿sí? O te dicen, por ejemplo, que para abordar ese tema tienes que primero hacer una revisión de algunas bases teóricas que tú ni siquiera habías contemplado. Entonces, lo puedes colocar ahí dentro de tus antecedentes, ¿sí? Entonces yo pensé que las teorías con las cuales iba a basar mi investigación eran estas, pero resulta que adicional a esas tengo que involucrar esta porque según esta investigación, ese tema se aborda también desde este aspecto. ¿Ves? Entonces, esa revisión precisamente empieza a nutrir todos los aspectos de ahí en adelante acerca de la investigación. Los marcos, la metodología, el desarrollo. Puede empezar a nutrir muchas cosas de ellas. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ahora, aquí es muy importante que yo determine para construir un muy buen marco teórico, perdón, un buen estado del arte, la calidad de las fuentes en donde estoy tomando la información, ¿cierto? Por eso les repito, acá ustedes no, incluso lo que se pide es que relacionen este tipo de fuentes, artículos, documentos corporativos y trabajos de grado, que precisamente eh, han desarrollado un proceso investigativo riguroso, ¿cierto? Que me permiten a mí dar confianza acerca de lo que estoy proponiendo como, como estado del arte. Permítame que voy a buscar acá un documento. Para que lo vean. Aquí tengo uno de unos chicos que entregaron un trabajo de grado. Entonces, marco referencial, marco de antecedentes. La revisión de fuentes primarias que se presentan a continuación están relacionadas con las líneas de estudio del presente trabajo de grado, ¿cierto? Ojo, si yo voy a hacer una revisión de antecedentes, es muy importante que yo defina las líneas de investigación con las cuales se están eh, realizando, en este caso, mi investigación, ¿sí? ¿Cuáles son las líneas de investigación del trabajo de ustedes? ¿Qué temas ustedes están investigando? ¿Cuáles son las líneas con las cuales están investigando?
¿Sobre qué se basa la investigación de ustedes? ¿Sería en un modelo de negocio, profe? Modelo de negocio es una, de la del grupo de ustedes. Ese es uno. Sí. ¿Y dos? Pues ya Mínimo dos, máximo sería tres. ese modelo de negocio. No, pero ya no sería. Eh, porque la economía naranja ya quedaría, no aplicaría ahí sí para hacer los antecedentes. O también. Sí, puede ser, digamos, no tan, bueno, no sé si de pronto la economía naranja, sino de pronto sería los procesos de, o la parte artesanal. Tendríamos que mirar si esa podría ser la otra línea de investigación, ¿sí? O la economía naranja. Profe, pero la parte artesanal, ¿cómo? En innovación, sí, porque pues artesanal, eso debe salir mucho, toca como empezar a Sí, clasificar, de manufactura o de producción artesanal más bien, ¿no? sí, Sí, la de producción artesanal. Ujú. ¿Por qué? Porque es que en este caso también ahí me pueden hablar de, por ejemplo, algunas técnicas, ¿cierto? Me pueden hablar, por ejemplo, de, no sé, algunos implementos, algunos elementos que de pronto yo no estoy contemplando dentro del modelo, ¿sí? Podríamos revisar acá. Pero netamente se centra dentro del modelo de negocio. En el caso del grupo de Juan David y, y Sebastián, se abordan las líneas desde el punto de vista financiero, de la parte de gestión de capital de trabajo y endeudamiento. Y supongo que en este caso sí van a hacer uso de algunas herramientas tecnológicas. Ajá, gestión de capital de trabajo. En el caso de Mónica y Laura, ¿cuáles serían sus líneas de investigación? También gestión de capital de trabajo, No, no porque ustedes no están hablando acá, ¿no? no porque ustedes no están hablando acá de Pues, cartera. ¿Cuáles son bueno, las líneas de entonces, investigación acá que ustedes están abordando? El bajo nivel de las ventas. Exactamente. Eso es, digamos, lo que ustedes están tratando. Las ventas a nivel empresarial es uno. ¿Y cuál es el otro? y lo de la competitividad, Y la pero no sé competitividad. cómo Sí, llamarlo. podría ser otra línea dentro de la investigación, la competitividad empresarial. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque yo definiendo las líneas, yo tengo aquí claro cuáles van a ser los antecedentes, los artículos, los trabajos y demás que voy a buscar, ¿cierto? Ya teniendo claro que son estos dos, las líneas de estudio, entonces yo me centro en buscar artículos, documentos corporativos, trabajos de grado y demás, que en este caso hablan acerca de esas revisión, de esas líneas de investigación. Entonces, luego de ello, obviamente esto yo lo tengo que, el marco de antecedentes yo lo tengo que presentar, ¿sí? Yo tengo que presentar cómo se dio, cuáles fueron las líneas y demás. Y luego empiezo a hablar acerca de cada uno. Entonces, estudio de documentos corporativos. La revisión de antecedentes provenientes, entonces muestra cómo, aquí hago como un resumen de lo que encontré en los documentos corporativos a nivel general.
¿Listo? Les estoy dando una guía para que así mismo la hagan ustedes, lo que me van a entregar. Documentos corporativos, entonces una revisión general, ¿cierto? Un resumen de lo que fue, lo que encontraron en cuanto a documentos corporativos. Y luego, acá ya mencionan netamente la revisión puntual, ¿cierto? De qué documentos es que ustedes están hablando. Entonces, corporación e institución, el año, el título y el aporte. Miren cómo se presenta, por ejemplo, el aporte. ¿De qué habla este documento corporativo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante el capital de trabajo en una empresa? Entonces, aquí lo que yo digo, ¿qué aporte presentó? Entonces, el documento presenta cómo la administración del capital de trabajo permite llevar un buen control de inventario para programar adecuadamente las adquisiciones y los pagos y tener un buen sistema de cobranza, los cuales son labores esenciales para contar con la liquidez necesaria para la operación. Además, se presentan estrategias para lograr no solo el crecimiento del negocio, sino también la supervivencia de las pymes. ¿Listo? Punto seguido, lo cual aportó diversos métodos que permiten mejorar el capital de trabajo desde la gestión operativa y el seguimiento periódico a las entradas y salidas de efectivo. ¿Ven? Entonces, ¿qué coloco en aportes? Primero lo que el documento está entregándole a todo quien lo lea, ¿cierto? Y segundo, ¿qué me aportó a mí? ¿Cierto? Entonces me entregaron a mí unos métodos que me permitieron mejorar el capital de trabajo desde la gestión operativa y el seguimiento periódico a las entradas y salidas de efectivo. Bien, entonces, con base a ese aporte, yo pude construir el método que actualmente estoy entregándole a la empresa Caso de Estudio. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes relacionen en el estado del arte, ¿sí? Empiecen a identificar esos documentos, aquí vienen los artículos. Ese artículo propone a través de la integración de conceptos relacionar el capital de trabajo, la rentabilidad y la administración como pilares esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento de las pymes. Asimismo, proponen diversos recursos estratégicos que permitan mejorar el direccionamiento de ese tipo, Se destacan los recursos que están orientados hacia la inversión en nuevos recursos tecnológicos que agilizan las operaciones de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este artículo que me identificó, que en este caso ellos destacan, ¿cierto? Y seguramente yo voy y leo el artículo y ahí hay una información relevante acerca de la importancia y el impacto que tiene en, eh, en las pymes la implementación de recursos tecnológicos. Y como lo que yo le voy a entregar a mi empresa es una herramienta, entonces este artículo, ¿a qué parte de mi investigación me estaría nutriendo? ¿Qué me estaría ayudando entonces acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estoy logrando con ese artículo? Al leer ese artículo y medir entonces el impacto que tienen los recursos tecnológicos en las pymes, que es el aporte que ellos entregaron. ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿me repite, por favor? Si tú lees un artículo como estos, en donde están hablando acerca del impacto y digamos, sí, el impacto que tiene para una pyme el implementar tecnología, y tú estás hablando dentro de tu investigación precisamente acerca de desarrollar una herramienta para una pyme, ¿en qué te está aportando ese artículo? En tener como la formación al momento de hacer la herramienta, ¿sí? Porque el artículo trata de las prácticas para la gestión de capital de trabajo Sí.
y estamos tocando el tema de pymes innovadoras. Entonces da como bases o ideas al momento de empezar a crear la aplicación. Claro. Además, ahí dice que relaciona el concepto de capital de trabajo, la rentabilidad y administración. Ujú. Y es lo que nosotros estamos buscando por medio de la aplicación, la gestión de ese capital de trabajo. Entonces, pues da como Exactamente. fundamento para nosotros poder arrancar. O básicamente justifica, ¿cierto? También me está aportando y me está ayudando a mí a crear la justificación. Porque yo inicialmente creía que para poder relacionar este trabajo, pues seguramente los estudiantes dijeron, no, pues es importante hacerlo a través de una herramienta. Pero si yo encuentro un artículo que dice, venga, es que esas herramientas están teniendo también un alto impacto en la administración y en la rentabilidad, ¿cierto? En ese proceso de tecnificación y de gestión de las empresas, y ellos están entregando una investigación que habla acerca de ese impacto, pues entonces yo puedo decir, oiga, mi trabajo se justifica, ¿cierto? Porque aparte de ayudarle a ellos a solucionar ese problema, pues miren que también les estoy ayudando entonces a generar mayor rentabilidad, ¿cierto? A mejorar su gestión, y eso obviamente tiene un impacto positivo en las pymes. Entonces, también me está aportando en términos de justificar mi trabajo, aparte de lo que mencionaban. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos, muchachos, para que ustedes vean cómo empiezo a relacionar el tema eh, de los trabajos de grado, artículos y documentos corporativos, en donde ustedes deben hacer una revisión, vuelvo y repito, muy, muy juiciosos en todas las bases de datos, ¿cierto? En todos los repositorios, pues en este caso, incluso muchas veces en eh, en estos documentos corporativos, en donde ustedes tengan que extraer esa información que les permita a ustedes alimentar, ¿cierto? Enriquecer la investigación que están realizando. ¿Listo? ¿Fue claro el estado del arte? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar acerca del marco teórico. Bueno, yo les voy a entregar un resumen de cuadro de antecedentes, más o menos se pueden basar en este. Entonces, el autor, la fuente, ¿cierto? Los objetivos, el diseño, cuáles fueron los resultados, ¿cierto? El aporte y demás. Pueden de pronto omitir algunos, por ejemplo, el diseño, la muestra. Si no es necesario, pues no. Si es necesario hablar de ello, pues lo colocan, ¿listo? Puede que de pronto para los artículos no tenga claro la muestra, pero para un trabajo de grado y la localización y la muestra sí era importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que validar que en este caso se haya trabajado con una población similar a la que yo he trabajado. Entonces, en este caso, pues sí, en la parte de artículos, perdón, de trabajos de grado, sí debe ir esta muestra y localización. ¿Listo? De pronto en los artículos y en los documentos corporativos, la parte de diseño, objetivos, muestra, no va, pero sí va a la parte de resultados. ¿Listo? Entonces, para que aquí iría, digamos, este es el ejemplo de todo, para que lo tengan ahí, pero ustedes lo van ajustando con lo que pueden encontrar y lo que no en la revisión de antecedentes. ¿Listo? Bien. Pasamos al marco teórico. Si bien es cierto, nosotros actualmente hemos adquirido unos conocimientos que nos han permitido abordar estas investigaciones, ¿cierto? Es decir, nosotros partimos del hecho de los conocimientos previamente adquiridos. También es cierto que pues esos conocimientos, al igual que
que todo lo que tiene que ver en la parte de la construcción del conocimiento no son la última palabra. En este caso, cuando nosotros hablamos de marco teórico, lo que busca ese marco teórico precisamente es ubicar el tema dentro del conjunto de teorías existentes, ¿sí? ¿Y por qué dice dentro del conjunto de teorías existentes? Porque es que a mí el profesor me enseñó que para gestionar el capital de trabajo en términos de inventarios, yo tengo que hacer, por ejemplo, una revisión de volumen, de número de órdenes, de pedidos, etcétera, ¿cierto? Y de esa manera poder llegar a construir unas políticas de administración de inventarios, ¿sí? Pero no significa que esa sea la única teoría que exista acerca de la gestión de inventarios, ¿cierto? Y en este caso, entonces, para poder hacer una correcta gestión del capital de trabajo, yo tengo que revisar cuáles son los conjuntos de teorías existentes que hablan acerca de ello, ¿sí? Estoy tomando esta capital de trabajo como, pues, digamos, la línea de investigación teórica en la que estoy hablando. Y en este caso, yo tengo que hablar o tengo que identificar qué teorías hablan o se relacionan respecto a esa línea de investigación que yo estoy tratando. ¿Listo? Vuelvo y repito, obviamente nosotros acá nos basamos teóricamente también, académicamente tenemos que entregarles a ustedes estos conocimientos con base a unas bases teóricas, valga la redundancia, pero en este caso, pues no significa que eso sea la única, ni el único autor que haya hablado acerca de ello, ni la única teoría que haya salido acerca de esto, ¿sí? Obviamente existen muchas más formas, teorías que hablan acerca, y autores que han hablado acerca de estos, eh, de estas líneas de investigación, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando en temas de la gestión de ventas y estoy relacionando temas de posicionamiento de marca, pues hay unas teorías que hablan acerca de ese posicionamiento de marca y cómo se hace un buen posicionamiento de marca, ¿cierto? Cómo se miden los niveles de competitividad y cómo aumento los niveles de competitividad empresarial, ¿sí? Cómo puedo hacer un esquema, una programación correcta de presupuestos y de campañas promocionales. Y empiezo a abordar entonces qué teorías, cuando hablo de teorías o teóricos, es decir, autores, han hablado acerca de ello, ¿cierto? Para empezar a conocer y a nutrir también desde la base teórica mi investigación. ¿Listo? Por ejemplo, Annie está hablando acerca de modelos de negocio, ¿sí? No significa que el Canvas sea la única forma o el único modelo de negocio existente. Y no significa que exista una única manera de hacer una segmentación de mercados, ni de estructurar un relacionamiento con clientes. No significa que sea la única forma en la que se trata. Entonces tengo que mirar cómo han abordado distintos autores estas líneas o esta línea de investigación llamada modelo de negocios, ¿cierto? Porque mi propósito precisamente es encontrar la forma en la cual se lleva a cabo un modelo de negocio, ¿sí? Y en este caso nos han dicho que vamos a trabajar con el Canvas. Ese Canvas tiene unos elementos, ¿sí? Primero tengo que hablar acerca del Canvas, ¿cierto? Teóricamente, cómo nace esa idea del Canvas, ¿sí? Que teóricamente, ¿qué es un modelo de negocio y para qué sirve? Y ahora empiezo a hablar, hoy qué autores han hablado acerca de los modelos de negocio, ¿cierto? Y luego empiezo a hablar sobre cada uno de esos aspectos que están dentro del Canvas, ¿sí? Entonces empiezo a hablar, por ejemplo, vuelvo y repito, ¿qué es eso de los procesos o unas actividades claves que básicamente termina siendo
unos procesos, la identificación o un estudio de procesos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer teóricamente para llevar a cabo un estudio de mercado? ¿Cómo debo hacer para llevar a cabo teóricamente un estudio de procesos? ¿Cómo debo hacer para llevar a cabo un estudio técnico? ¿Cierto? ¿Cómo debo hacer para llevar a cabo y conformar una propuesta de valor? Para ello hay unas teorías que no es únicamente lo que ustedes les hayan entregado acá a lo largo de su carrera, porque vuelvo y repito, de cada uno de estos temas que ustedes están viendo, cada cosa que ustedes ven en la universidad, hay otras teorías que entregan prácticamente, para que me entiendan, otra forma en la cual se puede llegar al mismo resultado. Y ustedes deben revisar y escoger cuál es la teoría que mejor se adapta a lo que ustedes están investigando. ¿Sí? Y en este caso, entonces, eso implica una revisión exhaustiva de libros, ¿cierto? Teorías, libros, muchos libros, ¿cierto? Que hablan acerca entonces de cómo construir eso que yo estoy abordando en mi investigación. ¿Sí es claro? Profe, escoger, o sea, nosotros tenemos que decir con cuál vamos a quedar. Sí, básicamente ustedes hacen una revisión teórica. Este autor dice que para hacer una correcta gestión de capital de trabajo se debe hacer de esta manera. Este otro autor dice que esta, y yo voy a abordar la gestión de capital de trabajo tomando un elemento de él, un elemento de este, un elemento de este. Puede ser también eso, claro, porque es que no hay una única forma de hacer las cosas, Ani. O sea, Ah, teóricamente no hay una única forma. Tú lo que tienes que ir es irte por una corriente, ¿cierto? Que te dice, es que él dice que la gestión de capital de trabajo se hace de esta manera y realmente es la que más considero y me siento identificado con que esta es la que tengo que implementar en mi trabajo. profe, ok, o sea, no es decir, me quedo con este autor, sino también te No, podría es decir, solamente abordarlos. Sí, de esto, adapto esto, de este adapté sí, esto, así. también, claro que sí, porque ellos te están entregando una teoría que es fíjate que capital de trabajo es, ¿sí? O un modelo de negocio es grande, ¿cierto? Entonces, tú puedes decir, no, es que este autor dice esto, pero de esa segmentación de mercado yo no la voy a hacer así, sino voy a hacerlo una parte así, pero voy a terminar haciendo esto porque ese otro autor me lo expone de una mejor manera en la cual yo lo puedo llevar a cabo. Entonces, eso es precisamente la finalidad del marco teórico, que ustedes se empapen y tengan tanto conocimiento de cómo se aborda la investigación, que tengan esa capacidad de discernir y decidir en este caso cuál es la teoría realmente que ustedes deben adoptar para el desarrollo de su investigación. ¿Sí es claro? Sí, profe, que sea como esa guía referente a lo Esa teórico. guía, claramente. Hoy yo tenía una revisión de un trabajo de grado con unas chicas y ellas hablaban acerca de la educación financiera para los jóvenes eh, en Girardot, ¿cierto? Y precisamente en el marco teórico yo les decía, en el marco teórico no solamente ustedes deben hablar acerca de las finanzas personales, ¿sí? Que es una de las teorías, o sea, cómo gestionar en los jóvenes de forma correcta las finanzas personales. Hay muchos autores que pueden hablar acerca de ello y yo tengo que empezar a identificar de qué hablan estos tipos, ¿cierto? Y empezar a mirar entonces cómo nutro mis conocimientos para saber cómo voy a abordar ese tema de finanzas personales. Pero resulta que no es solamente mirar la parte de las finanzas personales, sino también estamos hablando de la educación, ¿cierto? Cómo yo logro educar a los jóvenes en temas de finanzas personales. Y por tanto hay unas teorías también que nacen
frente a la educación en jóvenes. Tengo que mirar qué autores, ¿cierto? Y en este caso pedagogos han hablado acerca de la educación en los jóvenes, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor manera para lograr educar a los jóvenes que están en el colegio frente a un tema tan grueso que en este caso son las finanzas personales? ¿Sí? Y tengo que centrarlo obviamente en una educación en temas ya económicos y financieros, porque es diferente decir cómo educo a un joven en temas, digamos, artísticos o, por ejemplo, deportivos, o sí. Entonces, ahí obviamente que digamos, la disciplina también marca ahí un papel muy importante, ¿cierto? Entonces, ellas se deben nutrir acerca de la mejor manera de educar a los jóvenes para poder abordar su investigación, o si no, no la podrían abordar. Se quedarían cojas porque solamente están hablando de finanzas, pero no están hablando de educación. Y el tema es que quieren educar a los jóvenes en finanzas personales, ¿sí ven? Y aparte también están hablando de una herramienta. Entonces hay 3 líneas de investigación que ellas tienen ahí. ¿Ven? Entonces la idea de este marco teórico precisamente es esto. Es que ustedes entreguen qué teorías y se empapen, ¿cierto? Consulten, busquen qué autores han hablado acerca de esas líneas de investigación para que de esa manera ustedes puedan entender cómo es la forma en la cual deben abordar esa investigación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas ninguna? No, profe, hasta el ¿No? momento no. Bien. En cuanto al marco conceptual, muchas veces tenemos esa mala idea de que un marco conceptual es hacer un glosario, ¿sí? Porque como nos hablan de conceptos, entonces, pues yo termino haciendo prácticamente un diccionario pequeño ahí en donde entrego unos conceptos y ya, salgo del paso. No. Un marco conceptual, si bien es cierto, se parte de la base de que identifica algunos términos que se están empleando con mayor frecuencia. Una vez identificados esos conceptos o esos términos, ¿cierto? Es decir, yo digo, por ejemplo, en términos de gestión de capital de trabajo, un concepto importante es la gestión de inventarios. Ese es un concepto, ¿sí? Ahora, una vez yo establezco el concepto, que obviamente debe ir referenciado, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta las citas, tanto en teórico, antecedentes y ahora conceptual, todo debe ir citado, en donde establezco en este caso el concepto. Seguido de ello, lo que deben ustedes identificar es cuál fue, digamos, la importancia, el aporte en, digamos, el significado, ¿cierto? El grado de importancia, vuelvo y repito, de uso con el cual se utilizó este concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de gestión de inventario, digo, la gestión de inventario es aquella que permite controlar los niveles de stock y adicional a ello empezar a determinar los niveles de entrada y salida de inventario. A su vez, esta permite que se puedan monitorear los niveles de desperdicios, factores productivos y al final los productos que se están terminando para la gestión comercial. ¿Listo? Eso lo dijo el autor tal. ¿Listo?
Entonces, una vez yo identifico ese concepto, tengo que decir como autor, ahora este concepto ya viene de ustedes, cómo le aportó ese concepto de gestión de inventarios a la investigación, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto nos permitió, o esto permitió, nunca en primera, sino en tercera persona, esto permitió dar mayor organización y entender que si se aborda la gestión de inventarios en la empresa caso de estudio, se deben controlar sus niveles de rotación. Adicional, se deben controlar las entradas y salidas de inventario. Y por último, las materias primas con las cuales se están construyendo o con las cuales se están fabricando los productos. De tal manera que se pueda establecer unas políticas que permitan identificar claramente una información y a su vez gestionar de forma correcta la información generada por la herramienta. ¿Listo? Entonces ahí yo empiezo a dar un concepto, un aporte, una interpretación más bien de ese concepto en donde yo empiezo a relacionar el por qué lo estoy utilizando como un concepto fundamental para mi investigación. ¿Sí es claro? Listo, profe. Entonces, primero, esa es la definición del concepto, como lo define un autor, y luego ya viene cómo ese concepto nos aporta La a nosotros. interpretación, exactamente. ¿Listo? Bien. A ustedes les voy a pedir estos tres nomás. Creo que con estos es suficiente. Digamos, el histórico y el legal van relacionados ya si se encuentran, si nos encontramos en algún contexto en específico, ¿cierto? Ese marco contextual precisamente habla, por ejemplo, de la ubicación geográfica, del contexto y demás. Por ejemplo, la empresa, el supermercado, obviamente debe hablar acerca del contexto, ¿no? Del contexto de las personas en Girardot, el nivel socioeconómico, ¿cierto? De las personas y demás, porque eso está relacionado netamente con el poder adquisitivo y obviamente con las ventas. Entonces, en ese marco contextual, se tendría que abordar acerca de la ubicación geográfica, ¿cierto? De qué vive la gente en Girardot, de qué hace la gente en Girardot, dónde está ubicado Girardot, ¿cierto? Cuáles son digamos, las vías de acceso de Girardot, porque hay que recordar también que las ventas, por ejemplo, para este supermercado seguramente se crecen cuando hay puentes festivos, ¿no? Entonces, en ese marco contextual, yo debo hablar que Girardot es una ciudad turística, que depende del turismo, ¿cierto? Que obviamente aquí en este caso hay unas vías de acceso, que hay una población flotante, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del contexto que me permite a mí también empezar a identificar cuál está siendo entonces el- la capacidad que puede llegar a tener la empresa en determinado momento de generar ventas, ¿cierto? Porque si yo quiero contextualizar el por qué se viene presentando ese problema, pues también tengo que hablar acerca del comportamiento que viene presentando en términos económicos la ciudad. Y eso es lo que tendría que presentar dentro del marco contextual. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Creo que es hasta acá, muchachos, que tenemos esta segunda entrega, eh, donde entonces va planteamiento del problema, estado del arte, marco teórico y marco conceptual. Esa entrega sería para entre 15 días, ¿cierto? Dentro de 15 días, sí.
dentro de 15 días. Y en la clase del miércoles, la de entre 8 días, ¿será que nosotros podemos preguntarle por lo que tengamos dudas de todos los marcos y todo lo que Sí. tenemos que entregar? ¿O a continuar con tema? La idea, no, yo lo que creo es que vamos a hacer esa clase, como esto es tan, digamos, demanda mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, más bien, no les voy a pedir que me entreguen algo más, sino solamente estos cuatro elementos para el 28. Y lo que dice Ani, dentro de 8 días, si quieren organizamos, o más bien voy a organizar por grupos. Entonces les brindo un espacio a cada grupo de 15, 20 minutos. Me muestran, habilitan pantalla, me muestran cómo han avanzado en el escrito y todas las preguntas que tengan frente a los 4 elementos. 4 elementos estoy hablando de problema, estado del arte, marco teórico y marco conceptual. ¿Listo? Que no he hecho el marco conceptual, profe, solamente tengo para mostrarle el planteamiento del problema y estado del arte. Bueno, pues ya es ustedes como hayan evolucionado, ¿no? Tampoco es que les vaya a decir. Pero si el 28, pues saben que tienen que entregarme las 4 cosas de manera correcta. Entonces, dentro de 8 días, la Profe, sesión qué pena, va o sea, para eso. todo para el 28 es que no lo escuché bien. Sí, esas 4 cosas que hablamos hoy, esos 4 elementos del proyecto, del anteproyecto, van para dentro de 15 días. Planteamiento del problema, que lo hablamos en la clase anterior, estado del arte, marco teórico y marco conceptual. Los 4 elementos del anteproyecto van para el 28. Dentro de 8 días nos sentamos únicamente a revisar y en este caso pues los oriento frente a cómo pueden mejorar entonces lo que ya han adelantado. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero se pongan muy juiciosos a escribir, a leer y a empaparse muy bien, sobre todo en este tema, en esta parte tan importante del anteproyecto, en donde ustedes empiezan a adquirir esos conocimientos suficientes para poder abordar esta investigación y en donde hacen esa revisión juiciosa a todas aquellas investigaciones que se han tenido relacionadas con mi tema y en las que yo puedo encontrar unos aportes significativos para llegar a construir también lo que va a ser mi investigación. ¿Listo? En el caso del problema, pues espero que ya hayan definido claramente cuáles esos elementos que conforman el problema para empezar entonces a abordarlos desde el punto de vista de los datos, la información, causas y consecuencias, y asimismo empezar a hacer una revisión macro del mismo problema. ¿Listo? Entonces, pilas, nos vemos dentro de 8 días. Ya, pues, tienen claro cuáles son las condiciones y cómo vamos a revisar, ¿vale? Juiciosos, que tengan buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, hasta Hasta luego. luego.